La salud mental es algo que hemos venido desmitificando cada vez más. Creo que con estos tiempos también es momento para empezar a hablar un poquito más de lo que sentimos, de lo que nos pasa interiormente. Y creo que debemos empezar a generar más espacios como sociedad donde esto empiece a ocurrir. Incluso cuando hablamos, por ejemplo, del tema de salud mental, vemos que muchas personas lo relacionan con únicamente esa, digamos, búsqueda de un bienestar permanente, de una felicidad constante, y creo que ahí tenemos que empezar a puntualizar y a darnos cuenta que el tema de la salud mental tiene que ver muchísimo, en este caso, con el cuidado que tengo sobre mí mismo y adicionalmente cómo me comporto hacia todo el entorno y los agentes que están relacionados realmente es eso, es buscar cómo las personas van encontrando conductas mucho más saludables, mucho más sanas, encaminadas a lo que realmente quieren, porque acá también hay un tema muy importante y es muchas veces como seres humanos queremos muchas cosas de nosotros mismos y tenemos unos ideales, pero nos comportamos como al contrario de eso. Entonces, eh, haciendo un ejemplo, en términos de lo que está pasando en este momento, muchas personas se han sentido solas, pero conductas que ellos mismos han mantenido los han aislado de los recursos que tienen, sociales, familiares. Entonces, es importante puntualizar en eso. En este momento mi rol como psicoterapeuta y como persona pues es abrir estos espacios mucho más. Al tener la idea de hacer un centro de psicoterapia virtual, pues era precisamente eso, llevar la psicoterapia, llevar un apoyo emocional a cualquier rincón del mundo y poderlo hacer de manera efectiva. Entonces creo que en este caso el rol de nosotros como agentes de cambio es precisamente llevar lo que sabemos hacer, en lo que podemos contribuir a la sociedad, pues a donde se pueda, ¿no? Federico, gracias. La primera cosa sería entender entonces qué es mindfulness, y es simplemente que tu mente, tu pensamiento esté en la actividad que estás desarrollando. En términos generales, hay muchas definiciones que engloban este concepto, pero simplemente que estés dándote cuenta de lo que estás haciendo mientras lo estás haciendo. Ser consciente de lo que hago mientras lo hago. Si yo me lavo los dientes, que esté lavándome los dientes y no pensando qué es lo que normalmente estoy haciendo en una divagación, si estoy lavando los platos, si estoy caminando. Entonces, mindfulness simplemente es alinear mi proceso de la mente, mi pensamiento, por decirlo así, a la actividad. Es unir mente y cuerpo, que por supuesto Renata ahorita nos hablará desde su visión. La salud mental, de acuerdo a lo que yo he estudiado desde el mindfulness, que es el mindfulness científico, por ejemplo, pero también lo he estudiado desde el mindfulness tradicional, que es la parte del budismo, sin ser budista, pero hemos estado en diferentes monasterios haciendo nuestras prácticas y tratando de entender este proceso. Eh, es la capacidad que tú tienes de estar en paz mental. Normalmente está alineado a que tu mente esté más en el momento presente que en la divagación que eso produce. Hay diferentes estudios que hablan que nosotros tenemos la capacidad de estar dispersos aproximadamente entre un 47.9% del tiempo y un 80% del tiempo. Digamos que en esos rangos nos podemos mover. Las últimas investigaciones están hablando muy cercanas al 80% del tiempo. Y si tomamos una frase bonita de Lao Tse, de filósofo chino, que hace 2600 años nos compartió que si estábamos deprimidos es porque estábamos en el pasado, si estábamos ansiosos es porque estábamos en el futuro, y si estábamos en paz es porque sabíamos estar en el momento presente. Entonces, desde ahí también derivamos un poco como que esa capacidad de nosotros poder estar en el momento presente para poder experimentar paz, de cierta manera es lo que para mí desde el mindfulness sería la salud mental. En ese orden de ideas, pues todos tenemos problemas mentales. Todos tenemos de cierta manera algo de enfermedad mental, algunos con trastornos
otros simplemente con una enfermedad mental. Y de hecho, cuando Buda se ilumina, después de su iluminación, lo que dice es eso, que todos los seres humanos sufrimos, que todos los seres humanos sufrimos por medio del pensamiento que estamos produciendo, de nuestra dispersión, y que pues la mayoría de pensamientos que nosotros estamos teniendo son negativos. Hay cálculos incluso que alcanzan a decir que el 85% de nuestros pensamientos son negativos gracias a algo que se llama el bias negativo o de cierta manera también el modo de supervivencia que está acostumbrado nuestra mente y nuestro cerebro a tener. Entonces muchos científicos aclaran que nosotros no estamos diseñados para la felicidad y la paz mental, sino para la supervivencia, por lo cual continuamente estamos asociando todo lo que viene desde afuera para ver si eso es peligroso o no, y hay una evaluación que va hacia áreas negativas como el lóbulo prefrontal derecho, amígdala cerebral, y eso hace que de cierta manera nosotros estemos teniendo unas reactividades, unas actividades que no son adecuadas, valga la redundancia, válgase para lo que estamos trabajando, que es todo lo que tiene que ver con salud mental. Entonces, para nosotros desde esta perspectiva es que tú puedas experimentar paz mental, y esta perspectiva dice que la paz mental la puedes experimentar siempre y cuando estés en el momento presente, sin hacer multitarea, porque muchos se la pasan en el momento presente en jornada laboral haciendo muchas cosas a la vez, y eso también produce un problema grande para nosotros. Entonces, desde ahí te pudiera decir que esa es nuestra perspectiva. Buenas noches para todos, que muchas gracias por la invitación. Pues sí, me llama la atención, ¿no? Porque tú dices desde el cuerpo, ¿cómo es eso? Y en realidad mi manera de comprender la salud mental es desde la integralidad, ¿no? O sea, esa alusión tan importante al cuerpo que he hecho pues, en mi camino de exploración, al final a lo que me lleva es a la importancia de trabajarnos y en la búsqueda de esa salud desde nuestra integralidad. No pensarnos que por una parte el cuerpo y por otra parte la mente, que supuestamente hoy en día eso está revaluado y ya requete sabemos que no, pero parece que en la práctica todavía, pues en muchos casos eso parece ser lo que prima, ¿no? Incluso pues en la medicina es muy claro, ¿no? La fisicalidad por un lado y el resto por el otro. Entonces, pues mi abordaje es sobre todo desde esa comprensión de cómo el psiquismo, la parte cognitiva, lo emocional, es esa interacción continua, la parte espiritual, por supuesto, también. Entonces, sí, claro, en el último, y por mi formación, yo me formé, como les decía ahora, como psicóloga y como literata, pero luego hice un camino amplio en la danza y en otros procesos de investigación corporal, sobre todo en las disciplinas somáticas. Y tienen mucho que ver con lo que estaba diciendo Juan, perdóname, en relación al mindfulness, y es una exploración sobre mí mismo, ¿no? De cómo estoy, cómo hago lo que hago, cómo estoy en este momento. Yo considero que en estos caminos hay algo muy importante y en esta comprensión de la integralidad de la salud, y es en vez de estar afuera y queriendo lo que el otro dice, lo que el otro me va a dar, cuál es la píldora mágica, hay un proceso de autoindagación y de exploración, que la corporalidad, el cuerpo, es una herramienta para esa exploración, ¿sí? Para reconocer esos patrones, para saber cómo, por ejemplo, en la respiración, al tener esa conciencia de cómo estoy respirando, cómo estoy sentada, cómo hago lo que hago, es posible entrar a transformar, porque hay justo esa integralidad lo que hace es entender que así como me muevo, también y cómo puedo cambiar mi forma de moverme en el mundo, de sentarme, también puedo cambiar mi forma de pensar, puedo tener ese proceso autoindagatorio de, esto es lo que estoy sintiendo en este momento, ¿no? Como decía Camilo, tan importante que es
que hoy en día se le dé esta importancia al campo de la salud mental para que podamos hablar del sentir, ¿sí? Tan lejos estamos de poder reconocer incluso en nuestra cotidianidad, así me estoy sintiendo, que tiene mucho que ver con la conexión del momento presente, ¿no? Ahora estoy así y me siento así, ¿no? Y cómo incluso dentro de los conflictos, dentro de los trastornos o no, pues si reconociéramos nuestro sentir y nuestras necesidades, también las problemáticas tendrían pues otras maneras de discurrir, ¿no? Que no se quedan en lo anecdótico. Entonces, bueno, pues por ahí, por ahora. Podemos empezar con Camilo, porfa. Bueno, perfecto. ¿Qué vemos? Antes, pues las dificultades, digamos, más allá de salud mental de tipo psicológico, han ido incrementando. Esto, digamos, cada día con todas las demandas, con incluso temas que se están tocando, como las dinámicas de las personas permanentes que manejan el movimiento permanente, el estar entre el trabajo, las responsabilidades. Y creo que ahí estoy de acuerdo, tanto con Juan como con Renata, y es esa falta muchas veces de conciencia de lo que está ocurriendo con nuestra vida. Entonces, precisamente en esa falta de conciencia, pues estábamos viendo una cantidad de dificultades que se estaban presentando en las personas. Hay que partir acá que las dos dificultades por las que más se consulta son los temas de tipo emocional y los temas de tipo afectivo. Cuando hablamos de esos dos, digamos, panoramas, por un lado estamos hablando de las dificultades de ansiedad y por el otro lado las dificultades que están relacionadas con la depresión. En Colombia veíamos un panorama más o menos de un 5% de personas afectadas por temas relacionados con la ansiedad. La ansiedad tiene diferentes tipos de trastornos, pero creo que entrar en eso, pues digamos que no es lo más importante. Y adicionalmente, para que quede muy claro en este espacio también, la psicoterapia y el ejercicio de la psicología clínica se ha ido orientando a dejar a un lado los diagnósticos. Las personas a través de los diagnósticos, lo que ha pasado y lo que se ha generado alrededor de eso es que las problemáticas se incrementen, que se mantengan, ¿sí? Que se justifiquen. Y eso creo que lo que hace es perpetuar las dificultades de cambio, que es lo que necesitamos como personas y como sociedad. Entonces, pues entrar en eso, digamos que no sería lo ideal, pero sí para que más o menos haya un panorama. Entonces, por un lado, las dificultades de ansiedad y por el otro lado, las dificultades de depresión, que estamos hablando también de más o menos un 4% de personas afectadas, que estaban afectadas por una problemática relacionada con esto. Y ahí, en ese sentido, lo que se ha venido comentando es que las personas adultas en Colombia, más o menos alrededor del 40% tienen una probabilidad de presentar alguna dificultad psicológica. Y esto se estaba presentando antes de la dificultad de la pandemia. Ahora en este punto, que lastimosamente no tenemos unos datos muy actualizados y el ejercicio, por ejemplo, de la encuesta nacional de salud mental no es un ejercicio que se haga permanentemente donde podamos encontrar datos recientes. Entonces, lo que sí hemos visto y lo que podemos decir desde nuestro centro, desde Terapia, es que empezamos a ver una cantidad de personas que empezaron a desarrollar síntomas alrededor de lo que estaba pasando. Entonces, temas como la incertidumbre de lo que va a pasar de aquí en adelante después de que todo esto culmine, no solamente eso, sino saber si esto finalmente va a cambiar o vamos a continuar así de este modo. El miedo a perder una persona cercana, porque eso también pues empezamos a verlo. También los temores que existen económicos, y es qué voy a hacer si me quedo sin mi trabajo, sin mi sustento, cómo voy a hacer para mantener a mi familia. Entonces empiezan a haber una cantidad de temores que se traducen en dificultades muy difíciles de afrontar. Eso por un lado. Por el otro lado también hablaba entonces de temas como la tristeza, los sentimientos de soledad intensos, de personas que
se sienten completamente aislados en este momento, que sienten que su vida está perdiendo sentido alrededor de lo que está pasando, que si hoy están sintiendo eso, entonces mañana pues eso va a ser más difícil. Entonces, vemos el incremento de todas estas cosas a nivel, por ejemplo, de parejas. Hemos visto también un incremento de problemáticas, un manejo de conflictos inadecuado. Hoy existe una demanda grande y es que las personas o las parejas tienen una exigencia a estar permanentemente juntos. Y eso era algo que las personas evitaban, ¿sí? Precisamente lo que hablábamos, esta falta de conciencia bueno, estoy en una relación de pareja, ¿qué es lo que tengo que dar? Se dan unas dinámicas muy rutinarias. Hoy en este caso las demandas exigen otras cosas, exigen construir relaciones a través de ese compartir permanente y nos exige también empezar a formar otras dinámicas para que esas relaciones también funcionen, sean diferentes. Entonces, eso por un lado también importante, y el otro son las familias, las personas tratando de responder a diferentes demandas como padres, esposos, empleados o dueños de alguna compañía, y todo eso al mismo tiempo, pues la gente lo que ha reportado es la falta de herramientas, el no tener los recursos para responder de manera adecuada a todo esto. Entonces, hemos visto un incremento de problemáticas importantes y esto en paralelo con esa cultura de no reconocer esa necesidad o esa posibilidad de tener un apoyo que acompañe todos estos procesos. Entonces, el hecho de que en este momento nos planteemos posibilidades de yo puedo resolverlo todo, yo de esto salgo, yo no necesito de un psicólogo, yo necesito de un apoyo que me permita hacerlo diferente, yo puedo con esto, creo que hace que las problemáticas pues incrementen y no haya una solución efectiva a todo lo que está pasando. Yo pienso que las cosas no han cambiado mucho. Es mi forma de verlo y lo explico desde un proceso muy metafórico, y es, por ejemplo, cuando en nuestros cursos de 8 semanas comenzamos a hacerle a la gente algo que se llama el escaneo corporal, que es un poco unir la mente con el cuerpo. Después del escaneo corporal, del primer escaneo corporal, la mayoría de la gente nos dice, uy, el escaneo me sacó dolores, antes no me dolía. Y entonces lo que hacemos es decirle a la gente, no, espérate, es que no eras consciente de tu cuerpo, no habías llevado tu mente allí. Lo que ha hecho, de cierta manera, la cuarentena que llevamos es que no seas capaz de escaparte de las cosas. Antes te escapabas en el trago, antes te escapabas en la fiesta, antes te escapabas a salir a comer con tus amigos, antes tenías una serie de escapatorias de escaparte de tu propia familia y salías y te inventabas una relación social para generar esa escapatoria. Hoy día está pasando lo mismo que con el cuerpo y el escaneo corporal, y es que no hay una metodología muy clara, o lo que yo utilizaba antes para escaparme no lo puedo hacer, que es salir corriendo de casa o ir a una fiesta o algo así, y estoy comenzando a darme cuenta de lo que yo tenía, pero lo tenía a nivel inconsciente. Y eso es lo que nos está permitiendo, de cierta manera, esta cuarentena, sumado a, pues, obviamente lo que dice Camilo, que es importantísimo, la gente no tiene las herramientas para estar, no tenemos la costumbre de estar en casa, de estar todo el tiempo con la pareja, de estar todo el tiempo con los hijos, de trabajar en casa, no tenemos las herramientas. Estamos entonces llegando a unos procesos muy grandes de estrés, porque si bien recordamos que el estrés simplemente es, si lo evaluamos dentro de una balanza, es, por un lado de la balanza tenemos las cargas y por otro lado la capacidad de resistir. Y lo que pasa es que tengo una serie de cargas que antes no tenía, con una capacidad de resistencia que no es adecuada para esas cargas. Es decir, no estoy acostumbrado a muchas de las cosas que me está planteando esta cuarentena. La gente sigue teniendo la misma incapacidad de estar en el momento presente, si lo seguimos viendo desde el mindfulness antes de la cuarentena, y ahorita no tenemos esa habilidad, nuestra mente sigue divagando y dispersándose. Se calcula que cada 7 segundos, esto es un cálculo que hizo IBM hace 2 años, cada 7 segundos tu mente se distrae. Eso quiere decir que las 54 personas que estamos aquí, cada 7 segundos se está dispersando la mente hacia el pasado, hacia el futuro,
Pero si está interesante lo que dice Camilo, Renata o Juan, pues simplemente la gente volca nuevamente la atención a nosotros y permanece un poco más en el momento presente. ¿Qué es lo que sucede? Y es lo que hablaba ahorita Camilo. La gente está muy preocupada en irse, qué va a pasar, cómo van a ser las cosas en el futuro. Y recuerden que futuro implica de cierta manera miedo y manteniéndolo en el tiempo, pues cierta relación ansiosa y a veces hasta cierto trastorno que puedo llegar a tener si no soy capaz de gestionar mi miedo y si no soy capaz de gestionar mi pensamiento que va proyectado hacia el futuro. Mucha de la gente hoy día entonces está teniendo procesos ansiosos porque no tienen el control de lo que va a pasar en el momento futuro. Si yo no tengo el control y no estoy en mi zona segura, pues simplemente voy a generar miedo, voy a generar algo de ansia que va a ser normal, porque en últimas pues, todos los seres humanos lo vamos a experimentar. Así sean nosotros que trabajamos acompañando a otros y enseñándoles, también sentimos esa misma ansiedad, también nos hemos visto rodeados de cosas que no estábamos preparados porque nadie estaba preparado para esta situación. Mi concepto es, antes y después es lo mismo, lo único es que ahora tenemos algo más de conciencia de las cosas y no estamos permitiéndonos tantas escapatorias como nos estábamos permitiendo antes, de una manera muy inconsciente. Mi panorama es, pues, fíjate que hace más o menos unos 6 años, ese estudio que hizo IBM, lo hizo, si no estoy mal, la Universidad de Harvard, y encontró que la mente se distraía cada 12 segundos. Fíjate cómo en 6 años únicamente ha pasado de que nosotros perdamos la capacidad de estar en el momento presente, mantener nuestra capacidad de estar en el momento presente. Pero es como que, de cierta manera, es un poco como, no es entendible, porque hoy día tenemos muchas más facilidades tecnológicas que en teoría van a ir relacionadas a que nosotros tengamos mayor bienestar, tanto físico como mental, de que no estemos pensando en hacer muchas cosas que antes a nuestros abuelos no les gustaba o a nuestros padres, pero aún así en 25 años se han incrementado los niveles de estrés en un 60%. Y si hablamos de burnout, que tiene que ver con quemado por trabajo, se ha incrementado en un 20%. Entonces, esto digamos que la cantidad de estímulos que estamos teniendo y la incapacidad de nosotros mantener nuestra mente en el momento presente hace que no sepamos manejar las situaciones. Y cuando hablo de mantener la mente en el momento presente, es un poco, depende de lo que veas como mente. Es que mucha gente lo relaciona a la mente como el cerebro o como que todo lo que pasa en la parte mental. No tiene nada que ver. La mente, digamos, es todo lo que no es tangible para ti, pero pueden ser las emociones, pueden ser las sensaciones, todo lo que no se ve. El cuerpo físico se ve, el cerebro se ve, pero eso no es la mente. Y entonces desde esa perspectiva, que nosotros no podamos tener la mente en el momento presente, hace que nosotros tengamos unas condiciones que no son las adecuadas ahorita y que nos llevan a emociones no agradables. Ojo, yo no hablo de emociones positivas ni negativas. Son emociones que cuando se sienten de una manera no agradable, pero que necesariamente necesito sentirlas para evolucionar. Entonces, mi perspectiva, y es muy personal, nada ha cambiado con el COVID. Lo único que el COVID ha hecho es hacernos conscientes una serie de vacíos que tenemos, una serie de incapacidades de estar con nosotros mismos, de afrontar nuestras propias emociones, pero también puede que no sea tanto culpa de nosotros. O sea, nadie nos enseñó, nos enseñaron desde el colegio, universidad, cosas que no tienen nada que ver con este tipo de manejos que ahorita necesitamos, porque nos dijeron que lo cognitivo, el cociente intelectual era lo más importante, pero nunca nos enseñaron a gestionar una emoción, nunca nos enseñaron a gestionar un pensamiento, que es importante, entender los pensamientos como pensamientos y no identificarme con ellos. Y esto, de cierta manera, pues es lo que nos tiene incapaces hoy día. Muchos autores hablan que tenemos, de cierta manera, se me fue la palabra a utilizar, analfabetismo a nivel emocional, por ejemplo, ¿no? La gente no quiere sentir las emociones, no sabe qué son las emociones, y en mi concepto eso hace parte de la mente, eso hace parte de evadirme de esta sensación e irme a pensar cosas diferentes o hacer acciones diferentes, y nada, ese es mi concepto de lo que está pasando hoy día, de lo que pasaba antes, que no es nada diferente a lo que pasa ahorita, a nivel mental, sino que está haciendo que la gente, pues, obviamente se dé cuenta más de sus vacíos, ¿no? Es mi forma de verlo.
Yo creo que hay un elemento ahí como muy importante y es que al final yo como que considero que la posibilidad de reconocer ese acompañamiento de un otro, el otro me ayuda a identificar y a navegar sobre mí mismo, sobre lo que me está pasando. Pero si contáramos con esos recursos de hacer una pausa, cualquiera que sea la situación que yo estoy viviendo, de soledad, de convivencia que se ha intensificado, de una relación que no sé cómo manejar, esa posibilidad de hacer una pausa, de mirarme a mí mismo, ¿sí? De que plantea también el mindfulness de qué es lo que yo necesito ahora, ¿sí? ¿Cuáles son mis sentimientos? ¿Cuáles son esa posibilidad de conectar desde ese momento de mi realidad, de lo que me está pasando? Pues, sí, al final, como que independientemente digamos, de estas situaciones ya más difíciles de convivencia económicas, en donde todo se ha intensificado, si hay una búsqueda de ese bienestar por la psicoterapia, del ejercicio, ¿sí? Pero a lo que voy es la importancia de conectar con la necesidad. ¿Qué necesito? Un espacio. Hablábamos, por ejemplo, desde la fundación, la importancia del espacio, y para conectarlo con la pregunta, ¿cuál es esa necesidad mía en este momento en donde hay una restricción de desplazamiento y de espacialidad? ¿Qué pasa si yo conecto con, por ejemplo, qué tipo de movimiento necesitaría para generarme un bienestar? ¿Necesito que me dejen un cuarto, una habitación? Sí, necesito salir y necesito caminar. Entonces, a lo que voy es a ese contacto, ¿sí? Esa conexión conmigo mismo, que al final, pues también tiene que ver con lo que dijo Juan, ¿no? Como esa salud integral la puedo conseguir en la medida de que me conecte y escuche profundamente, para poder relacionarme, pedir al otro, e ir bordeando, como con una brújula, regulando eso que estoy necesitando en ese momento. La quietud, por supuesto, pues es difícil, ¿no? Es difícil esta como sensación del confinamiento, como yo lo siento como unas capas que nos vienen. Entonces, por eso sí siento que la movilidad es una necesidad, la posibilidad de sacar o de expresar, y cada uno pues a su manera, ¿no? Cada uno justamente identifica cuál es esa rutina, cuál es esa práctica, qué tipo de movimiento me hace bien. Pero es extraño, yo lo siento como que la situación del COVID ha creado mucho ruido también por la cantidad de información, ¿no? Entonces es mucho ruido, y por eso también la desconexión interna. Los miedos, lo que va a pasar, en dónde estoy, el COVID es esto, no, es que hay otra filosofía que dice esto. Entonces estamos como el silencio, ¿no? A callar por dentro, escuchar, y por supuesto con unas guías, con una persona que me guíe, con alguien que me revele, que me ayude a descubrir qué es lo que pasa internamente. Pero sí creo que ese acallar internamente es uno de esos pasos pues claves para la salud integral. Entonces arranco yo. Bueno, sí, precisamente, y creo que se une un poco con todo lo que hemos venido comentando, incluso Renata lo estaba tocando, y es fundamental. Pienso que el reconocimiento de las son consideradas como negativas, y finalmente al nosotros hacer un trabajo mucho más profundo nos damos cuenta pues que son emociones, y muchas veces las podemos revisar como simples palabras que ocurren y que ocurren en ese lugar que también Juan mencionaba, que es la mente. Entonces,
precisamente si nosotros pensamos en cómo reaccionamos ante las emociones, incluso hacia las emociones de los demás, cuando una persona que estamos ahí presentes nos sentimos más incómodos que la misma persona que está sintiendo la tristeza. Y casi que impedimos que esa tristeza o un sentimiento o una emoción se produzca de manera natural. Y una de las cosas también que es importante acá, que es también un desafío, es finalmente el poder reconocer eso, que las emociones son naturales, que ocurren automáticamente en cualquier momento. Y eso no quiere decir que estemos pasando por una situación traumática o que tengamos un trastorno. Y aceptar, fíjense que la palabra aceptar tiene, digamos, un significado muy interesante, porque cuando hablamos de la resignación y la aceptación, hablamos de cosas completamente diferentes. Cuando yo me resigno, yo me entrego ante la emoción, es como si yo quedara impotente ante eso que se me está presentando, como una experiencia interna. Mientras que en la aceptación, lo que yo hago es ver el panorama general de lo que pasa y además algo muy importante es poder evaluar cómo me comprometo con mi vida y con lo que quiero hacer. Entonces, la palabra aceptación es importante. Dentro de esos retos entonces que tenemos precisamente está eso, está también algo que quería tocar y es el tema entonces de la soledad, de estar con nosotros mismos, que está, digamos, ¿por qué la soledad es algo negativo también? Si es un momento que pasamos con nosotros mismos. Y si nosotros realmente nos queremos a nosotros mismos o nos apreciamos, deberíamos pasar tiempo, digamos, con nosotros agradable, en los que nos demostremos ese amor propio, porque las personas hemos empezado a perder eso. Es como si cuando estamos solos, entonces nos sentimos aburridos, nos sentimos vacíos. ¿Por qué? Si estar con nosotros mismos representa una oportunidad, como decía Renata, de hablarnos, de conocernos más, de entendernos, de mirar y ver nuevas perspectivas como seres humanos, de construir otras cosas. Entonces, pienso que eso es un reto grandísimo. En este momento, pues yo creo que también el trabajo interesante ahí es que las personas puedan ver que en el momento en que ellas mismas de pronto no están pudiendo solucionar algo, busquen a una persona idónea, un guía, una persona que pueda llevarlos y sobre todo que los acompañe en ese camino, porque más allá de lo que pueda hacer una persona, un amigo, una persona que no pueda tener el conocimiento, que seguramente está acostumbrada a dar unos consejos, a dar unas herramientas puntuales, uno como psicoterapeuta y en ese camino que están Juan y Renata en su trabajo que me parece muy interesante, finalmente nos convertimos en ese guía para que esa persona encuentre el camino, que eso yo creo que es la diferencia fundamental que existe entre un manejo de una persona cercana y una persona que tiene como digamos, el conocimiento para hacerlo. Como sociedad creo que debemos empezar entonces, como decía, a hablar más de lo que nos pasa. Creo que incluso metiéndonos un poco más en el campo de las empresas, los equipos de trabajo deben empezar a valorar más las emociones y los sentimientos por los que los colaboradores están pasando. Eso se tiene y se sigue teniendo como un tabú, se deja a un lado porque es mejor entonces tener en ese caso a la persona sin expresar lo que siente o abrir un camino para eso y por eso lo mantienen oculto. Entonces creo que eso es una oportunidad grande para que realmente nos reevaluemos y empecemos a entender que todas las personas tenemos experiencias internas que deben ser de alguna manera valoradas y validadas. Eso me parece fundamental. Hay algo importante acá para terminar y es que de lo que hablaban también Juan y Renata, en psicoterapia y en la terapia que yo trabajo, que se llama la terapia de aceptación y compromiso, que es una terapia muy bonita, ahí ya no nos hablan de trastornos mentales, sino que nos hablan de algo puntual y es como el desorden
de evitación experiencial, y eso hace referencia a que todas las personas estamos evitando la experiencia interna, que es lo que hacía referencia Juan y Renata, y es pensamientos, emociones, imágenes, historias que tenemos dentro y que no queremos de alguna manera sacar y tenemos ocultas, pero ese cajón que está ahí lleno de todas esas experiencias en algún momento se termina abriendo y como decíamos, no tenemos las herramientas para eso, entonces muy importante que se adquieran y se haga un camino de trabajo importante ahí. Lo siguiente sería desafíos, pues yo me uno a Camilo. Yo siento que el tema de poder nosotros hacer un entrenamiento en gestión emocional, en regulación emocional, en inteligencia emocional, es supremamente importante para nosotros y para nuestros hijos, para los futuros adultos del mañana, que yo creo que si crecen con estas habilidades, pues simplemente vamos a tener mayor conciencia y vamos a lograr lo que queremos, que es que haya un poco más de paz mental en nosotros, mejores relaciones y vamos con menos miedos irreales. Que solo tengamos los miedos que son reales, pero no los que son producto de la mente. Como hablan muchos científicos de hoy día, el 80% de las cosas que piensas nunca van a ocurrir, pero en un 80% del tiempo estás recibiendo miedos de cosas que no van a ocurrir. Entonces, si yo soy capaz de entender qué son las emociones, si soy capaz de entender cuál es la luz de cada emoción y cuál es la oscuridad de cada emoción, si soy capaz de entender de que no hay nada negativo en la rabia, que no hay nada negativo en el miedo ni en la tristeza, sino que son procesos adaptativos de nuestro organismo que tienen una finalidad, que si yo siento rabia, la rabia está, por ejemplo, supliendo la necesidad mía de que me respeten o de lograr un objetivo, porque cuando yo, por ejemplo, somatizo algo de rabia antes de un partido de fútbol, por ejemplo, la emoción con la que se puede conectar un ser humano es con la rabia, porque la rabia lo que me permite es llegar a objetivos. Dentro de la luz llego a objetivos o pongo límites, dentro de la oscuridad destruyo. Pero si yo soy capaz de entrenar, y ojo a esto porque es importante, no es como de la noche a la mañana, todo lo que yo quiera lograr en mi vida debo entrenarlo. Por eso hoy día se habla de entrenamientos de mindfulness, se habla de entrenamientos mentales, se habla de entrenamiento físico, se habla de entrenamientos de autocompasión, se habla de entrenamientos de inteligencia emocional. Yo siento que es como poder entrar en un proceso de entrenamiento, y hay muchos entrenamientos gratuitos hoy día en el mundo, hay muchos pagos, hay muchos gratuitos. Si hay gente que quiere hacer un gran cambio, lo puede hacer solo pagando internet y metiéndose a YouTube y eligiendo realmente unas fuentes fidedignas, pero en mi concepto lo que necesitamos son entrenamientos, que seamos conscientes de que no es solo decir a partir de hoy soy feliz y con eso ya, porque yo no estoy entendiendo que hay un proceso que no me permite ser feliz y está dentro de cómo se conectan las estructuras en mi cerebro. Y va a ser muy difícil que aunque mi parte consciente quiera ser feliz, pues hay una serie de cosas que yo no controlo, que son una circuitería cerebral que hace que yo filtre todo hacia el negativo. Para yo poder cambiar mi realidad necesariamente debo hacer entrenamientos que ya están muy, digamos, estudiados en la mayoría de universidades, con todo lo que tiene que ver con neuroimagen, con todo lo que tiene que ver con las neurociencias contemplativas y afectivas, que es prácticamente lo que manejamos desde Yours, que hace que tú, en la medida de la repetición de las cosas y el cambio de hábitos, vayas formando una serie de conexiones diferentes que activan áreas del cerebro diferentes. Si nosotros, como seres humanos, y es un gran desafío, estamos activando continuamente nuestro lóbulo prefrontal derecho, que tiene que ver con la parte negativa, la negatividad del ser humano, comenzamos a hacer prácticas y entrenamientos que nos lleven a tener mayores conexiones al lóbulo prefrontal izquierdo, que es el lóbulo de la sabiduría, el lóbulo del discernimiento, la compasión, el darme cuenta de las cosas, pues mis evaluaciones ante lo que esté sucediendo, COVID, no COVID, van a tender a ser un poco más positivas, con mayores recursos que no van a ser necesariamente los negativos que me tiran hacia abajo. Y rescato algo que dice Camilo, es que una persona desde la tristeza creo que puede lograr muchas cosas. Y es más, yo digo, Camilo, celebro eso que dices porque es que la mayoría de inventos, la mayoría de cosas maravillosas del ser humano se han gestado desde la tristeza. Porque la tristeza es esa emoción que me permite introspección, me permite ir hacia adentro y decir qué fue lo que pasó, cómo lo puedo hacer de una manera diferente. Si yo no tengo la herramienta de poder gestionar mi tristeza, entonces si no la gestiono, pues ya viene una condición diferente que es permanecer en el tiempo
en la tristeza, que para muchos autores el no poder gestionar la tristeza en el tiempo se convierte en depresión. Y ese es el problema que hace. Entonces, si yo soy consciente de que la tristeza me va a quitar, de cierta manera, energía del cuerpo, y que esa energía va a ir hacia mi cerebro para que yo piense mucho, entiendo mi tristeza, entiendo cuál es la finalidad, pensar para resolver, y después quizá me conecte con otra emoción que me permita ir hacia adelante, por ejemplo la rabia, y unido mi tristeza a la rabia puedo lograr un objetivo muy bonito desde donde dice Camilo. Pero para eso necesito estudiar y salir de esa ignorancia, porque lo único que nos dijeron es no puedes estar triste, no puedes tener miedo, no puedes tener rabia, y entonces nos están coartando la capacidad de ir a buscar nuestros límites, de tener una introspección y un cambio, porque muchos de los cambios en el ser humano, como no los hacemos de una manera consciente, tiene que venir una emoción para que nosotros generemos sentirnos mal, hacer un alto en el camino y hacer una introspección. Desde la felicidad o la alegría como emoción, jamás nos vamos a preguntar, oiga, ¿qué fue lo que yo hice para estar alegre? Simplemente me divierto en la alegría. Pero la tristeza tiene esa finalidad bonita. Entonces, gran desafío, el primero, y me uno a Camilo, por supuesto, trabajar en un proceso de regulación emocional, de entender las emociones como son y no necesariamente identificarme con las emociones o con los pensamientos que causan las emociones. Por otro lado, creo que un gran desafío es entrenarnos en compasión y autocompasión. Siento que está muy mal vista la palabra en el lenguaje latino, latinoamericano, en el lenguaje en español en general, está muy mal vista esa palabra. Se cree que es pesar, que es lástima, que es sentir pobrecitear al otro y también hacia mí mismo. Y realmente entender ese concepto, que hoy día hace parte de las terapias de cuarta generación en procesos de psicología, y el mindfulness, por supuesto, terapias de tercera generación, terapia de aceptación y compromiso, no estoy seguro, creo que está en cuarta generación, pero Camilo ahorita me puede decir que también están trabajando mucho desde allí. Entender de que yo puedo ser más compasivo si me entreno, puedo estar más presente si me entreno, puedo tener una aceptación más, como lo hablaba Camilo, si yo la entreno. No es una decisión de a partir de hoy, es que tengo que generar un compromiso conmigo mismo de todos los días, repetir ciertos hábitos que me van a llevar a eso. Entonces, si yo entiendo que la compasión es sentir, por ejemplo, Juan, que en este momento te tengo en pantalla, lo que tú estás sintiendo y tener el deseo genuino de que tú salgas de tu sufrimiento, yo con lo que digo, el deseo genuino, que puede llevarme a una acción real o a un pensamiento o una misión de un deseo para que tú salgas de tu sufrimiento. Y conectarme con eso va a ser muy lindo. Si yo logro entender la diferencia entre empatía y compasión, porque mucha gente, como la compasión está mal vista, entonces habla de empatía, pero los estudios dicen empatía es sentir lo que siente Juan y simplemente me lo siento, me pongo en sus zapatos, pero no importa si hago algo por él. La compasión es mucho más social y me permite hacer algo por ti. Y ese algo por ti puede ser darte un libro para que salgas de tu sufrimiento, darte algo de comida para que salgas de tu sufrimiento, o sacarte de la casa, porque tú estás aprovechándote de mí para que tú, fuera de esa casa, puedas salir de tu sufrimiento y del sufrimiento mismo que yo tengo. Y la autocompasión indudablemente es saber que yo experimento sufrimiento, que no hay nada malo en eso, que tengo y estoy experimentando una emoción y poder tratarme con amabilidad en esa emoción. Si yo logro y logramos como sociedad entrenarnos todos en compasión, entendiéndola desde el camino que es y no desde lo que nos han hecho creer desde la parte religiosa, creo que sería un gran desafío para la humanidad, para todos, podernos conectar los unos con los otros. Y lo más lindo de esto es que también hay muchos estudios científicos detrás de la compasión, qué pasa en neuroimagen cuando eres capaz de sentir al otro, la resonancia límbica, la coherencia entre el cerebro y el corazón. Hay mucha investigación muy bonita. Entrenarnos, por supuesto, en estar un poco más presentes es también un gran desafío. Si logramos de cierta manera hacer estos entrenamientos, lo que nos propone Camilo y seguramente lo que nos va a proponer ahorita Renata, pues siento que vamos a hacer una sociedad diferente. No sé si alcancemos a vivirla nosotros, pero si logramos, como están haciendo en el mundo, que esto sea en los colegios, que haya una educación emocional en los colegios, una educación mental en los colegios, no solo en lo cognitivo, que sea importante. Los adultos del mañana
pues van a ser una sociedad muy, muy diferente. Para los que estamos atravesando este problema, indudablemente, hacer un entrenamiento, y hay diferentes formas de hacerlo. Tú nos preguntabas ahorita, Juan, tips, y había un tip que nos pedían, ¿cómo acallar los pensamientos? Una de las formas que normalmente nos acostumbramos a hacerlos es huir de ellos. Incluso hay muchos psicólogos y psiquiatras que hoy día le dicen a sus pacientes, si llega este pensamiento, cámbialo por otro. Si llega este pensamiento, respira. Y desde el mindfulness y la autocompasión, nosotros el abordaje que tenemos es acógelos. Observa tu pensamiento, observa qué es lo que viene. No te identifiques con él. Nombra el pensamiento. Este pensamiento que tengo es un pensamiento de angustia, es un pensamiento de crítica, es un pensamiento de juzgamiento, es un pensamiento autodestructivo. Eres capaz de nombrar tu pensamiento. Les voy a dar un protocolo de cómo desde el mindfulness y la autocompasión abordamos cómo acallar los pensamientos. Entonces, lo primero que Juan, hacemos... se me ocurre que si de pronto también esto que nos vas a contar del protocolo es algo que tienes en versión web, si lo mandas ahorita por el chat, una nota para que la gente también pueda tener acceso, para que Ahorita haya un recurso al cual acceder. me gustaría explicárselo si les mandamos algo ya para terminar esto, si te parece bien. Entonces, si tú eres capaz de observarlo y observarlo es simplemente llevar tu atención a él. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy pensando? Lo siguiente importante es no juzgar lo que piensas, sino juzgarte a ti mismo por lo que estás pensando. Es decir, otra vez estoy pensando en lo mismo, que yo no sirvo, es que yo sí no sirvo. Aparece un pensamiento y un pensamiento hay que verlo como lo que es, un mero pensamiento. El problema del pensamiento es identificarme con él, apegarme a él o luchar en contra de él. Entonces, si yo soy capaz de observar mi pensamiento y no juzgarlo, ok, simplemente este pensamiento me dice que yo no puedo. Después viene algo que se recomienda y es en qué parte de tu cuerpo sientes ese pensamiento. ¿Por qué? Porque normalmente el pensamiento detona una emoción y la emoción detona una sensación. Las emociones se viven en el cuerpo. Entonces, si yo llevo mi atención al cuerpo, estoy comenzando el primer paso para abordar y acercarme a una emoción, a saber qué es lo que siento. Entonces, este pensamiento produce una sensación maluca en el estómago, una sensación maluca aquí en mi pecho. Cuando digo maluca, no es agradable de sentir. Entonces, en ese momento yo digo, ok, siento esto, y después viene un paso muy lindo que se llama cuestiona tus pensamientos. Cuestiónalo no quiere decir júzgalos. Cuestiónalo es ¿qué me hace pensar que yo no soy capaz de? ¿Qué me hace pensar que después de salir de la cuarentena no voy a lograr qué? No quiere decir que esto va a cambiar de cierta manera la realidad, pero va a cambiar la forma en la que te relacionas con el pensamiento. Entonces comienzas a decir, pero ¿cuál es el fundamento? O sea, así como cuestiono a los demás y les hago preguntas, ¿por qué no se las pregunto a mi pensamiento? Para ver qué surge de él. Y una metodología muy bonita se llama el trabajo de Byron Katie, The Work, se lo recomiendo a todos. Ahorita les pongo en el chat, que es una metodología que es netamente de cuestionar el pensamiento. ¿Bien? Y entonces, una vez cuestionas tu pensamiento, ese es el momento ya de comenzar a soltarlo, a llevar tu mente a algo mucho más saludable, que podría ser la respiración, que podría ser tu cuerpo, que podría ser la observación de algo, una buena conversación. Pero la invitación nunca será desde el mindfulness, piensas algo, respíralo. Piensas algo, ven a la práctica del mindfulness. Si piensas algo, haz el análisis de qué es lo que estás pensando, etiqueta tu pensamiento, dónde lo sientes en tu cuerpo, cuestiónalo y ya después, si lleva tu atención de una manera a algo más saludable, por ejemplo, para no generar una escapatoria, que es lo que en cierta manera los seres humanos estamos acostumbrados a hacer, y es escapar continuamente. Es muy completo y coincido con un montón de, pues sí, con lo que están planteando, me siento como muy, muy cercana a lo que acaban de decir y pues yo, resonando me queda por un lado como esto de, es que no nos han educado, o sea, como que no hemos tenido en el colegio, ¿no? Todo está muy volcado hacia lo cognitivo y ese es un problema. ¿Cómo hacemos para que, pues yo les doy un ejemplo, para que dentro de nuestras familias digamos, bueno, hoy yo quiero que en la comida nos digamos usted
un sentimiento del día de hoy. ¿Usted qué sintió? ¿Sí? ¿Tú qué sentiste hoy en algún momento en particular? Y sí, ¿cómo podemos crear un hábito de ese reconocimiento del sentir, de lo que nos pasa, ¿sí? Como lo dijo Camilo desde el primer momento. Entonces, pues sí, como reforzar esto de que no tenemos ese entrenamiento, como lo decía Juan. Y en relación al entrenamiento, pues pienso que Juan dijo en un momento dado el compromiso, y yo sí creo que lo que pasa para que eso suceda, porque hemos dicho todos que es un hábito, que es una práctica, que esto no es un milagro que llega de un momento a otro, pues es fundamental tomar la decisión internamente, ¿no? Es no por él, no lo voy a hacer por él, porque es que por este otro, porque me dijeron, sino cómo es que nos conectamos internamente y cómo es que esa decisión de ese entrenamiento, del estar ahí, de, ¿dónde es que me cojo a mí mismo para cambiar esa reacción? ¿Cómo es que acojo ese pensamiento? Porque, por supuesto, y coincido, y es absolutamente fundamental, acoger. También utilizo mucho esa palabra para esos sentimientos y esas emociones que vienen difíciles, no las lucho, no me resisto, sino que permito que estén, para que se transmutan, no para quedarme en esa tristeza eternamente, no para que se repita y se repita, sino que solo al reconocerla y aceptarla, ya hay algo que cambia. Es impresionante, y sabemos, ¿no? Que en el momento en que yo digo, uy, lo que siento es esto, ya hay algo que cambia, ¿no? Entonces, sí, coincido en esa importancia del trabajo en la regulación de las emociones, pero sí, me queda ahí como ese compromiso. ¿Cómo es que logramos el compromiso? Porque hoy en día también es muy difícil. ¿Con qué nos comprometemos? Si nos da tanto miedo. Me comprometo conmigo mismo. ¿Conmigo? ¿Por qué? Porque es la calidad de vida. Porque es que además no hay nada, es muy exquisito. Y a mí me parece, dentro de mi trabajo, hago mucho énfasis en conectar con el gusto. Porque no es una imposición, porque no es una cosa que es como me tengo que sentar acá, o tengo que hacer esto, o este ejercicio, o esta otra cosa, sino el gusto del bienestar que se siente, ¿no? Estar ahí en ese lugar, en lo que se empieza a generar, justamente todos esos cambios a nivel de la corteza, del lóbulo, todo esto que empieza a pasar internamente, orgánicamente, que es real, porque no es un invento, como decía Juan y lo explicaba también, esto es el gusto, ¿no? El gusto de estar más cerca, como tanto lo dijo Camilo, de estar más cerca de lo que realmente quiero, de poder decir lo que yo quiero decir en ese momento, no lo que está por ahí en un automático, sino más cerca de mí, ¿no? Acercarse a mi esencia, a lo que realmente estoy buscando o lo que quiero.